La película comienza cuando Virginia Goodman, una reconocida abogada con fama de no perder casos, llega a un hotel para reunirse con Adrián Doria, un empresario exitoso que ahora está en el centro de una acusación muy grave. Adrián ha logrado mantenerse fuera de prisión gracias a una fianza, pero su situación es cada vez más delicada. Su abogado habitual, Félix Leiva, pidió la ayuda de Virginia, porque la fiscalía tiene un nuevo testigo que podría hundir por completo su defensa. Aunque la reunión estaba prevista para más tarde, Virginia se presenta antes. Sabe que el tiempo juega en contra de Adrián, porque solo cuentan con unas pocas horas para reconstruir toda la historia y preparar una versión sólida. Adrián se muestra desconfiado, pero Virginia no está allí para agradarle, sino para descubrir qué ocurrió realmente. Ella le deja claro que su declaración tiene demasiados vacíos, y que si quiere salvarse, tendrá que contar la verdad desde el principio. Adrián comienza explicando que días antes recibió una cita para encontrarse con Laura Vidal, una mujer con la que mantenía una relación secreta. Ambos estaban siendo chantajeados por 100.000 euros, y el supuesto chantajista los obligó a ir a un hotel ubicado a muchos kilómetros de la casa de Adrián. Él llevó el dinero en una maleta, creyendo que con eso todo terminaría. Según su versión, él y Laura esperaron durante horas en una habitación. Luego recibieron un mensaje desde el teléfono de ella, indicando que todo sería revelado en la habitación 715 del Hotel Bellavista. Al entender que habían caído en una trampa, decidieron marcharse, pero antes de salir, alguien atacó a Adrián y lo dejó inconsciente. Cuando despertó, Laura estaba muerta. Afuera ya había empleados del hotel y policías, porque alguien había escuchado ruidos dentro de la habitación. La puerta tenía puesta la cadena desde dentro, y las ventanas no podían abrirse, ya que el hotel había retirado las manillas por seguridad durante el invierno. La chimenea tampoco mostraba señales de haber sido usada. Para la policía, no había otra posibilidad. Adrián era la única persona viva dentro de una habitación cerrada. Adrián insiste en que fue incriminado, pero no puede explicar cómo entró o salió el verdadero responsable. Virginia, al escucharlo, nota enseguida que está ocultando algo. Entonces le muestra un artículo sobre Daniel Garrido, un joven desaparecido, y le exige que deje de actuar como si pudiera manejar el caso a su manera. Presionado, Adrián reconoce que todo empezó 3 meses antes. Él le había dicho a su esposa que viajaría a París por negocios, pero en realidad pasó el día con Laura. Ella también estaba casada, y aunque su relación era secreta, Adrián seguía sintiéndose culpable por traicionar a su familia. Al regresar, el GPS le indicó un camino, pero él tomó otro, pensando que llegaría más rápido. En medio del trayecto, un ciervo cruzó la carretera y provocó un choque contra otro coche. Dentro del vehículo estaba Daniel Garrido, un joven que no llevaba el cinturón puesto. El impacto fue fuerte, y cuando Adrián y Laura revisaron, Daniel parecía haber perdido la vida. Adrián quiso llamar a la policía, pero Laura lo detuvo. Ella razonó con frialdad que nadie había visto nada, que el joven tuvo parte de culpa, y que ellos aún podían salvar sus propias vidas. El coche de Adrián no arrancaba, y justo cuando el pánico empezaba a dominarlos, otro conductor se acercó. Laura reaccionó rápido. Tomó unos documentos del coche de Daniel y fingió que estaban intercambiando información del seguro. El hombre no sospechó nada, aunque en ese momento sonó el teléfono de Daniel dentro del vehículo. Laura rechazó la llamada a escondidas, y el conductor siguió su camino. Luego ambos decidieron separarse. Adrián se llevaría el coche de Daniel con el cuerpo dentro para hacerlo desaparecer, mientras Laura se quedaría con el coche averiado. Adrián condujo hasta un lago apartado y empujó el vehículo al agua. Antes de hacerlo, creyó escuchar algo entre los árboles, pero solo vio un ciervo. Convenciéndose de que no había testigos, hundió el coche y trató de convencerse de que no tenía otra opción. Mientras tanto, Laura fue ayudada por un hombre llamado Tomás Garrido, un mecánico que la llevó hasta su casa para reparar el vehículo. Allí conoció a Elvira, la esposa de Tomás. Laura mintió sobre su nombre y sobre su profesión, haciéndose pasar por una librera llamada Raquel. Pero dentro de la casa descubrió algo aterrador. Tomás y Elvira eran los padres de Daniel. Cuando Elvira recibió una llamada informando que su hijo no había llegado a su destino, Laura comprendió que estaba dentro de la casa de las personas a las que acababan de destrozar la vida. Para empeorar todo, el teléfono de Daniel volvió a sonar en su bolsillo. Laura lo escondió entre los cojines del sofá y se marchó lo antes posible. Al reunirse de nuevo con Adrián, ambos decidieron destruir pruebas, terminar su relación y seguir como si nada hubiera ocurrido. Adrián denunció su coche como robado y regresó a su vida normal, mientras su empresa crecía y él intentaba aparentar estabilidad frente a su esposa. Pero la culpa empezó a perseguirlos. La desaparición de Daniel salió en las noticias, y Tomás y Elvira aparecían pidiendo ayuda para encontrar a su hijo. Con el tiempo la policía halló señales de un choque cerca de la zona, y Tomás declaró que había ayudado a una mujer con un coche averiado. Como ese coche estaba registrado a nombre de Adrián, los investigadores lo interrogaron. Él negó conocer a Laura y sostuvo que su vehículo había sido robado. Gracias a su abogado, logró apartarse del caso, aunque las sospechas nunca desaparecieron del todo. Virginia vuelve a presionarlo, porque sabe que después de aquello Adrián volvió a contactar a Laura. Él acaba admitiéndolo. Laura se había convertido en una persona buscada, y las noticias insinuaban que Daniel quizá había fingido su desaparición tras robar dinero del banco donde trabajaba. Adrián quería saber cómo Laura había conseguido armar esa historia. Al reencontrarse, Laura le reveló que tomó la cartera de Daniel antes de que él hundiera el coche. Además, su esposo trabajaba en el mismo banco que Daniel, en un cargo importante. Usando ese acceso,
Ella logró hacer parecer que Daniel había robado 50.000 euros. También dejó claro que, si Adrián intentaba denunciarla, ella tenía pruebas de que él no estaba en París el día de la desaparición. Más adelante, Adrián recibió un premio como empresario del año. Durante el evento, Tomás se le acercó fingiendo ser periodista. Allí le explicó que estaba seguro de que su hijo no era un ladrón y que algo en la historia de Laura no encajaba. Tomás había notado detalles importantes. Laura ajustó el asiento del coche antes de irse, lo que indicaba que el vehículo no era suyo. Además, encontró el encendedor de Adrián en el coche que reparó aquel día. Para Tomás, Adrián estaba involucrado. Adrián se mantuvo firme en su mentira, asegurando que estaba en París cuando Daniel desapareció. Tomás no podía probar lo contrario, pero tampoco pensaba rendirse. Había perdido a su hijo y veía cómo su esposa enfermaba cada vez más bajo el peso de la incertidumbre. Desde entonces empezó a seguir a Adrián, buscando cualquier grieta en su historia. En el presente, Virginia plantea una posibilidad. Quizá Tomás y Elvira organizaron lo del hotel para vengarse. Según esa teoría, ellos atrajeron a Adrián y a Laura, eliminaron a Laura y dejaron a Adrián encerrado para que pareciera culpable. La idea tiene sentido como estrategia de destrucción, pero todavía queda la gran pregunta: ¿cómo pudieron entrar y salir de una habitación cerrada? Virginia propone una explicación. Elvira pudo haber trabajado en el hotel o haber tenido acceso al área de servicio. Tomás habría entrado antes a la habitación, ocultándose mientras esperaba a la pareja. Luego habría usado el teléfono de Laura para enviar los mensajes, atacado a Adrián, acabado con Laura y escapado por una ventana conectada al cuarto de limpieza, ayudado por Elvira. El dinero quedó en la escena para reforzar la idea de que Adrián había montado un falso chantaje. Adrián empieza a ver esa versión como una salida viable, pero Virginia no se conforma. Para culpar a Tomás, necesitan vincularlo con Daniel, y para eso deben encontrar el cuerpo. Ella le dice que pueden colocar una pertenencia de Laura, junto al coche hundido para que parezca que ella ocultó el cadáver. Pero eso exige que Adrián revele la ubicación exacta del lago. En ese momento, Virginia confiesa que no existe ningún nuevo testigo. Lo inventó para obligarlo a decir la verdad. Bajo presión, Adrián marca el lugar donde hundió el coche, pero todavía guarda el peor detalle. Daniel no estaba muerto cuando él lo empujó al agua. Aunque el joven seguía vivo, Adrián decidió continuar, porque ya había ido demasiado lejos y no quería perderlo todo. Virginia se indigna. Lo que al principio parecía un accidente encubierto ahora se convierte en una decisión consciente. Entonces le muestra a Adrián que su historia sigue sin sostenerse. La verdadera versión empieza a revelarse poco a poco. Laura, consumida por la culpa, no podía seguir viviendo con lo que habían hecho. Ella había visto el dolor de los padres de Daniel, y sabía que tarde o temprano debía contar la verdad. Adrián, en cambio, estaba más preocupado por su imagen, su empresa y su familia. Incluso fue él quien tomó la cartera de Daniel, y con ayuda de su abogado, impulsó la falsa historia del robo del banco. Laura organizó entonces la cita del hotel. No existía ningún chantajista. Ella inventó todo para atraer a Adrián y obligarlo a enfrentarse a la verdad. Lo esperaba allí con la intención de confesar. Había programado mensajes en su propio teléfono para asegurarse de que él acudiera. Pero cuando Adrián llegó y entendió que Laura iba a entregarlo, perdió el control. No podía permitir que ella arruinara su vida, así que terminó con ella. Después intentó construir la escena perfecta. Dejó el dinero cerca del cuerpo, se hirió a sí mismo y fingió haber sido atacado por un tercero. Pero nunca imaginó que Tomás y Elvira ya estaban moviendo sus propias piezas para descubrir la verdad. Desde el inicio de la conversación, Virginia intenta controlar cada segundo. No permite que Adrián divague ni que use su posición de empresario para imponerse. Para ella, la habitación funciona como un interrogatorio privado, donde cada silencio, cada contradicción y cada reacción nerviosa tiene valor. Adrián cree que está preparando una defensa, pero en realidad está siendo llevado poco a poco hacia el único punto que siempre quiso evitar. La presión aumenta porque su vida pública también está cayendo. Su esposa ya lo dejó por la muerte de Laura y por la revelación de la aventura. Los medios lo presentan como un empresario brillante envuelto en un escándalo oscuro, y sus socios empiezan a alejarse. Por eso Adrián no solo teme ir a prisión, también teme perder la imagen perfecta que construyó durante años. El mayor problema es que Adrián siempre intenta contar los hechos de forma conveniente. Cuando habla de Laura, la presenta como una mujer calculadora, capaz de manipular el banco, engañar a todos y convertir a Daniel en culpable. Pero Virginia detecta que esa versión lo deja demasiado limpio a él. Cada vez que Adrián culpa a Laura, ella lo obliga a mirar otra parte de la historia, sus propias decisiones. También queda claro que Tomás y Elvira no actuaron movidos por simple venganza impulsiva. Durante meses fueron ignorados, tratados como padres desesperados incapaces de aceptar la realidad. La policía no les creyó, los medios empezaron a manchar el nombre de su hijo y la enfermedad de Elvira empeoró con cada noticia falsa. Al quedarse sin justicia, decidieron usar la inteligencia, la paciencia y el talento teatral de Elvira para hacer hablar al único hombre que conocía toda la verdad. Por eso el plan funciona tan bien. Elvira no necesita amenazar a Adrián ni atacarlo, solo necesita hacerlo sentir seguro, dejar que su ego hable y fingir que está de su lado. Así, mientras él cree estar construyendo una defensa perfecta, en realidad va confesando cada detalle que Tomás y Elvira necesitaban escuchar. Virginia le pide entonces que mire por la ventana. En el edificio de enfrente está Tomás observándolo. Adrián empieza a inquietarse. Poco después, nota que la pluma que Virginia le había dado está manchando su bolsillo. Al revisarla, descubre que no es una pluma común, sino un dispositivo de grabación.
También revisa los documentos que ella trajo y descubre que están en blanco. Entonces comprende la trampa completa. La mujer sentada frente a él durante esas 3 horas no era Virginia Goodman, era Elvira, la madre de Daniel. Gracias a su pasado en el teatro, pudo interpretar el papel de la abogada con una precisión impecable. Los 180 minutos que le dio eran el tiempo exacto antes de que llegara la verdadera Virginia al hotel. Adrián acaba de confesarlo todo. La muerte de Laura, el encubrimiento de Daniel y la ubicación del coche hundido, mientras él se queda paralizado al comprender que fue vencido por los padres de la víctima. La verdadera abogada llega al lugar, demasiado tarde para salvarlo. La historia termina mostrando que la verdad, aunque se intente enterrar bajo mentiras, siempre encuentra una grieta para salir. Adrián creyó que podía manipular a todos con dinero, prestigio y abogados, pero subestimó el dolor de dos padres que solo querían saber qué ocurrió con su hijo. La moraleja es clara: cuando una mentira necesita otra mentira para sostenerse, tarde o temprano todo se derrumba. Y si una vida empieza a depender de viajes falsos, coartadas falsas, robos inventados, abogadas falsas y un coche hundido, quizá el verdadero error fue no haber dicho la verdad desde el primer momento. Fin de la película.